Esa es una aparición fantasmagórica, ¿no? ¿Me prestas tu corbata? ¿Me prestas tu corbata? Bueno, muy buenas tardes. A continuación tenemos la conferencia del profesor Emilio, pero antes yo tenía que presentarlo, esa fue la indicación que me dieron, pero nos dimos cuenta, Qué guapo nos nos dimos cuenta que este año el profesor Emilio cumple 50 años de vida profesional y no quisimos pasar la oportunidad para hacerle un reconocimiento por eso y un homenaje por eso. Él no lo sabía, es una sorpresa, de modo que... Es parte del casi, ¿no? Es parte del casi. Bien, básicamente queremos hacerles a ustedes partícipes del acontecimiento, de la celebración. Estas dos personas que ustedes ven en la pantalla son el doctor Emilio Rives y el doctor Víctor Alcaraz, más o menos en el año 66, 65. No. 66 o 67. Ok. Y bueno, aquí están hoy con nosotros los dos. El doctor Víctor Alcaraz pues lo ha acompañado prácticamente toda su vida profesional de alguna manera, desde la UNAM, pero bueno, pues hoy queremos hacer un pequeño recuento muy general de fotografías que ilustran esos 50 años de vida profesional del profesor Emilio. Obviamente no son completas, pero solamente es para que ustedes vean con ciertas imágenes algunas personas y algunos eventos que el doctor Emilio invitó a México y que seguramente influyeron su pensamiento y su obra, y que dan cuenta de alguna manera de lo que ha pasado en su pensamiento, de lo que tenemos hoy en día y que nos tiene a todos convocados acá. Y de que fuimos jóvenes alguna vez. Esto debo... ¿Alguien podría ayudarme con el avance? ¿Bien? Tienes toda la razón, muchas gracias. Bien, el proyecto Jalapa, bueno, se data desde el 63 con la llegada del doctor Víctor Alcaraz, pero la llegada del doctor Emilio fue en el 64 y por eso hacemos esa anotación. Acá tenemos una fotografía del 66, que si quiere usted incluso comentar algo de la fotografía, mucho mejor que yo lo pueda hacer, ¿no? Esta es una de las ganancias de trabajar con Ricardo. Al final acabo haciendo el trabajo. Bueno, en la foto esa es la visita de Hobart Maurer en el año 66, si mal no me equivoco, en agosto. Y en la foto, en mi extremo izquierda, no sé si es la de ustedes, siempre he tenido problemas de lateralidad. No es la derecha de esta. A mi derecha. Eso izquierda de ustedes y mi derecha en este caso. Es que estoy viendo aquí y acá. Entonces, y si la veo de acá, bueno, yo no puedo decir nada. El que está tomando desafiantemente el tubo del balcón es Gustavo Fernández, ya fallecido. Después está Arturo Bouzas. Gracias. Arturo Bouzas, Gustavo Fernández, Arturo Bouzas, Francisco Montes, que era mejor portero que el Cramerius. El que está después, adelante, déjame ver porque mi vista no es muy buena, ese es mi problema. Soy yo. Soy yo.
A su lado está, a mi lado está Molly Maurer, la esposa del doctor Maurer, y atrás del matrimonio Maurer está Antonio Gago, el que fue fundador del Ceneval, con tantas repercusiones en esta universidad. Atrás del doctor Maurer está Serafín Mercado, Florente López a un lado, Javier Aguilar y nuestro dilecto amigo Víctor Alcaraz, cuando tenía mucho cabello. Pero iba igualmente elegante que ahora. Siempre fue un hombre elegante. Aquí en esta foto es con Sidney Bijou, esto debe ser enero, probablemente enero del 67. Bijou vino a visitarnos porque Maurer le comentó acerca de nosotros, entonces venía a Veracruz de vacaciones y estuvo 3 o 4 días en la facultad. Eso es la antigua Facultad de Ciencias, que ahora creo que tiene que ver con difusión cultural, creo que está en Juárez 81. Era cuando psicología estaba con física y matemáticas y luego biología, cuando nos considerábamos ciencia, quizá muy ingenuamente, yo todavía soy ingenuo, los psicólogos de ahora no sé qué se consideran, pero bueno. En la misma actitud retadora de Gustavo Fernández, pero yo creo que es un problema de la tubería, ¿no? Porque por lo visto todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Es un estudiante que vino de la Universidad Iberoamericana, Miguel Mancera, Arturo Bouzas, que también se colocaba siempre en la misma posición, algún tipo de atavismo espacial, ¿verdad? Atrás se ve Javier Aguilar, a un lado Florente López, atrás Francisco Montes, luego están Sidney Bijou y su esposa, Janet Bijou, que trabajaba con Raymond Cattell, el de la famosa prueba de personalidad del 16PF. Atrás de ellos creo que está... No distingo quién está atrás. A lo mejor es Serafín Mercado, probablemente. ¿No? Serafín Mercado está a su lado. No sé quién está ahí. A lo mejor si tuviera la foto aquí. No, aquí las veo, ¿no? Están aquí, ¿no? Aquí es más fácil verlas. El que está es Javier Aguilar, el que está atrás es Francisco Montes, y atrás de Francisco Montes está justamente el doctor Víctor Alcaraz, y más atrás está Gustavo Fernández asomando su cabecita, Serafín Mercado. Al lado de Janet Bijou está mi primera esposa, Silvia Sánchez, y luego estoy yo. Aquí es en la Hacienda de las Ánimas, cuando todavía era hacienda en vez de un fraccionamiento lleno de pavimento para Jalapa. Es el camino a donde estaba la ermita o la capilla. Estoy yo, a un lado mi primera esposa, Florente López, y Harry Harlow, el famoso estudioso del comportamiento de monos, comportamiento afectivo en monos. Esta también es del 67. Esta es de mayo del 67. El invitado que está ahí al frente es Daniel Berline, quien fue mi maestro en la Universidad de Toronto, el que inició los estudios sobre conducta exploratoria y curiosidad. A un lado y en la misma posición retador está Chucho Figueroa, que no era profesor de aquí, cada vez empezaban a venir más gentes de México a visitarnos en aquella época. En la parte de atrás está el Dorian Gray de la psicología mexicana, Héctor Capello, tiene como 85 años y sigue yendo a comprar a la sección de adolescentes en el Palacio de Hierro. Después está Arturo Bouzas en el mismo lugar. Eso puede ser un rasgo de conservadurismo, obviamente. Atrás está Gustavo Fernández, luego enfrente Florente López con su primera esposa, Ezequia Maldonado, María Antonieta Maldonado, que llamamos Ezequia. Creo que atrás está Javier Aguilar, Pancho Montes, está Berline.
atrás de Berlan creo que está José Huerta, ¿no? Ah, soy yo otra vez, Dios mío. Dios mío. Mi primera esposa, Serafín Mercado. Atrás Jorge del Valle, que estuvo aquí de asesor de Víctor Arredondo en la rectoría. En aquella época él era trotskista, para que vean cómo cambia la vida, ¿no? De trotskista a priista. Luego José Huerta y luego el doctor Alcaraz, siempre intachable, ¿no? Este es en ocasión del primer Simposio Internacional de Modificación de Conducta, en que el presidente honorario era Skinner. Una semana antes ya nos avisó que podía venir porque pescó una salmonela en un viaje por el Caribe. Entonces recibió la medalla de oro y el diploma de manos del rector de la universidad, Charles Ferster, el de Ferster y Skinner, es el de anteojitos que está recibiendo de Antonio Campillo, que era el rector en esa ocasión. A un lado está el doctor Deschamps, que era el secretario de Salud. Luego está Carlos Juárez, que era el director de la Facultad de Ciencias, biólogo, un servidor ya con el asomo de barba. Y luego estaba Montrose Wolf, el famoso analista conductual aplicado de Kansas. Se voy a tener que enseñar todas, Dios mío. Este es el grupo piloto de la Facultad de Psicología en el año 72. Es en un famoso restaurante cantante que se llamaba La Edad de Oro, donde cantaba Óscar Chávez con Mario Ardila. Esta es una generación especial que hicieron, que es como deberían funcionar realmente las licenciaturas. No tenían currículum, es decir, yo la hice de Conrad Lorenz y ellos le hicieron de Patitos. Entonces yo estaba todo el día con ellos, les enseñaba yo lo que creía que debían aprender, hacían investigación, estaban 5 horas diarias haciendo investigación, y luego teníamos seminarios y conversábamos y todo eso, que es un poco el germen del proyecto de Iztacala. Y además me lo dieron porque los conductistas que habían llegado de Jalapa antes a la UNAM no querían que yo llegara a la UNAM, entonces me pusieron mi propio santuario para que no hubiera problemas. Este es Keller y su esposa, Fred Keller y Francis. Schoenfeld, William Schoenfeld en 73. Soy yo dando una clase en Iztacala. Ese es con Cantor en el Desierto de los Leones, en el convento del Desierto de los Leones. La foto muy bonita la tomó Evelyn Seagal, la psicóloga. Por cierto, la primera psicóloga que se declaró gay formalmente. Ese es el Centro de Investigaciones en Guadalajara. La parte de arriba es la entrada. No es la entrada, es uno de los corredores. La parte de abajo es la biblioteca, si no veo mal. Ahí es en ocasión del primer Congreso Internacional sobre el Conductismo. Está Josep Roca también, cuando era joven. Es en el año 92, no tanto, hace 22 años, ¿no? Peter Harsem, que ya falleció, y quien tuvo la idea del Congreso, cuando yo tenía todavía todo el cabello negro y un poco más de cabello, y Rafael Moreno, el hermano sevillano. Ahí se presentó Acta Comportamentalia. Faltó una de las editoras, que era María Amelia Matos por Brasil, que no se sentía bien. Pues está por España Rafael Moreno, Mar Richel de lengua francesa, un servidor, y Paulo Moderato por lengua italiana. Y esto supongo que es la última foto de familia antes de venirme yo para Jalapa. A un lado mío está mi segunda esposa, recién fallecida, Lucha, y los estudiantes y profesores de Guadalajara.
Bueno, y esa es la foto de familia aquí del Seica, que nos vemos todos muy elegantes. Y las muchachas todas cruzando la pierna como si fueran bastoneras, ¿no? Muy bien entrenadas. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, creemos que este brevísimo recorrido por la historia, por esos 50 años de vida profesional, son solo un antojo, pero la buena noticia es que durante 4 años trabajamos en un libro en el que se entrevistó al profesor Emilio sobre los detalles de esos 50 años de vida profesional, y hoy han llegado a Jalapa. Y esos libros los tenemos acá con nosotros y se los vamos a obsequiar. Entonces... Entonces voy a darle la palabra al doctor Daniel Gómez, con quien coordinamos la edición del libro, y él se los va a presentar mejor. Buenas tardes a los presentes. Doctor Emilio Ribes, estimado amigo. Doctor Daniel. Profesores y estudiantes, es un placer este día tenerlos con ustedes. En el marco de los 70 años de fundación de la Universidad Veracruzana, tengo el honor de presentar ante ustedes el libro. Ahora sí, véanlo bien porque lo van a tener en sus manos. Emilio Ribes, una historia de proyectos institucionales de identidad disciplinar e innovación educativa. Al hacerlo, intentaré mostrar al científico, al profesor universitario y a la persona. Agradezco a las autoridades universitarias, a los funcionarios, al personal de la Universidad Veracruzana, a los profesores que redactaron los proyectos institucionales escritos en el libro, así como al personal del Instituto de Psicología y Educación y al del Seica, pues juntos, créanme, juntos hemos hecho posible que el día de hoy le entreguemos al doctor Emilio este libro en el que participa como autor de un modo especial. Este libro es al mismo tiempo parte de la historia de la psicología mexicana y al mismo tiempo testimonio de 50 años de ejercicio profesional en la generación y aplicación del conocimiento. En este libro se analizan y describen 5 proyectos institucionales en los que el doctor Ribes ha participado de manera directa. Cada uno de ellos revela criterios y prácticas para imprimir coherencia y congruencia a la psicología como disciplina científica y al proceso educativo en la enseñanza superior. La motivación para escribirlo surgió en el 2010 en el Instituto de Psicología y Educación, en un seminario en el que participaban los profesores del naciente doctorado en Ciencia del Comportamiento. El libro tenía inicialmente cumplir 2 propósitos. El primero estaba relacionado con el nuevo proyecto, y el doctor Ribes consideraba que el retorno a Jalapa implicaba cerrar el círculo de los proyectos conductuales en los que había participado y en consecuencia había que dar testimonio de lo que había hecho. Segundo, que habían transcurrido casi 50 años desde que se creó el proyecto original, por lo que narrar lo que él había vivido era muy importante. En el transcurso de la edición del libro surgió un tercer motivo: rendir homenaje en vida a quien ha sido el maestro de muchas generaciones de psicólogos. Consideramos que la mejor forma de este homenaje es hacerlo ante ustedes, la nueva generación de investigadores. Es un orgullo tenerlos aquí presentes. El libro incluye el proyecto Jalapa en la Universidad Veracruzana en el periodo 1964-1971. Los proyectos de Coyoacán e Iztacala en la Universidad Autónoma de México entre 1973 y 1982. El proyecto de la Universidad de Guadalajara
de 1991 a 2009 y el segundo proyecto Jalapa desde el 2009. El análisis realizado y la descripción de los proyectos lo van a poder leer en el libro que al ratito tendrán en sus manos. Por eso, solo me limitaré a recuperar información que permite identificar las condiciones que favorecieron y dieron sentido a la participación del doctor Ribes en los proyectos mencionados. Creo que me va a ayudar mucho el haber visto y que ustedes lo vieron, las fotografías de hace un momento. Así que imagínense lo que voy a decir en este momento. Pude haber escrito otras cosas, sobre todo recordé muchas de las pláticas que hemos tenido juntos los domingos, cuando me platica de que en el 68 salió corriendo por la calle que era de Lucio para escapar de los militares, cuando bajaba por la calle de Juárez para tomarse el café ahí en el café ¿cómo se llama el café, Emilio? El que está ahí, ahora se me olvidó, bueno, no importa. La terraza jardín, para escribir el libro de técnicas de modificación de conducta. Me decía que escribía en una servilleta, anotaba, se tomaba un buen café y se regresaba a hacer sus actividades. Hay muchas anécdotas que pudiera contar este día, pero que no me va a dar tiempo, por supuesto, así que solamente daré unos pincelazos de lo que ustedes tendrán que imaginar. Nació en Barcelona, España, el 24 de junio de 1964. Próximamente. Junto con su padre Felipe Ribes, su madre María Teresa Poch y su hermana mayor llegaron a México en 1947, después de la Guerra Civil Española. Emilio, para que identificaran sus diferentes etapas, Emilio, el menor de los hijos, tenía 3 años y su única lengua era el catalán. A esa edad comenzó a aprender el castellano. Su padre le enseñó a leer, a transcribir música y las bases de la técnica pianística. Su paso por la escuela formal fue vertiginoso. A los 5 años ingresó a la escuela primaria. A los 10 sus estudios de secundaria y el bachillerato lo terminó a los 15 años. En 1960, cuando se inicia la descripción histórica de la psicología en México en este libro, tenía 15 años de edad. A esa edad ingresó a la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de México, carrera que concluyó a los 18 años. En esa época, la psicología como práctica no existía en México. Al concluir la licenciatura, evaluó la posibilidad de dedicarse a la música, la química, la arqueología y la diplomacia, pues en esa época reconocía que la psicología no era su vocación. En la UNAM, a principios de los 60, formó junto con otros destacados académicos el grupo denominado Galileo Galilei. Aquí se encuentra con nosotros el doctor Víctor Alcaraz, uno de ellos. Este grupo creía que la educación... Galileo y yo era Galilei. Bueno, ya aclarado. Él dice que no, pero yo he escuchado muchas veces que lo dice, por eso lo estoy diciendo aquí. Este grupo creía que la educación universitaria tenía que ser científica. Fue así como el joven Emilio ya creció, ¿no? Junto con Víctor Alcaraz y otros miembros del grupo mencionado, presentaron al doctor Ignacio Chávez, rector de la UNAM, el proyecto de reforma del Plan de Estudios de Psicología. Este proyecto fue el primero de muchos otros que ha creado a lo largo de su vida académica. Yo siempre me los he imaginado subiendo las escaleras de la torre de rectoría para llegar a tiempo para entrevistarse con el doctor Ignacio Chávez, imagínense. El proyecto Jalapa se inicia en 1963 con la llegada de Víctor Alcaraz a la clínica de conducta por invitación del doctor Rafael Velasco Fernández. El joven Emilio, junto con Antonio Gago, llega a Jalapa en 1964. Jalapa les planteó la posibilidad de hacer lo que previamente se había intentado en México, es decir, construir una psicología científica.
El proyecto Jalapa, en las reflexiones del propio doctor Ribes, deja varias enseñanzas. Primero, los proyectos duraderos se configuran en términos institucionales. Segundo, el Grupo Jalapa representó la época del dominio conceptual y académico del conductismo en México. Tercero, la necesidad de crear tradiciones institucionales para enfrentar el eclecticismo. Cuarto, consolidar proyectos a partir de estrategias académicas con liderazgos comparativos. Quinto, privilegiar en los proyectos de identidad disciplinar. Sexto, buscar la conformación de proyectos coherentes con una forma de ver la psicología y que al mismo tiempo promuevan el aprendizaje de sus miembros. A partir del proyecto original creado en enero de 1965, y esta es probablemente la verdadera fecha de la fundación de la Facultad de Psicología, es la creación de la licenciatura en Psicología en la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de enero de 1965. La participación destacada en diseños y operación de proyectos vinculados al desarrollo de la disciplina ha sido extensa. Por ejemplo, solo por nombrar algunos, el proyecto Jalapa, el programa de posgrado en análisis experimental en Coyoacán, el programa UNAM Iztacala, el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento y recientemente el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano en la Universidad Veracruzana. Proyectos dirigidos al desarrollo de una psicología científica basada en la investigación experimental. Además de su participación como gestor y creador de sociedades académicas, revistas de reconocido prestigio, así como reconocimientos académicos que ha recibido, tales como el doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Veracruzana en 2008, el International Award to the Dissemination of Behavioral Analysis, otorgado por la Association for Behavioral Analysis International en 1998, el premio a la mejor trayectoria profesional de psicólogos latinoamericanos, otorgado por el Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos de España en el 2010, entre otros. Como el mismo doctor Ribes me lo ha mencionado, la convivencia estrecha con su familia hasta el inicio de su adolescencia moldeó sus valores, criterios de vida y capacidades. Lo puso en ventaja en la escuela, en los proyectos y actividades con los que se ha comprometido, tal como lo muestran sus publicaciones, proyectos y reconocimientos. De su padre, señala el doctor Ribes, aprendió la honestidad, la entereza moral, el disfrute de las artes y el conocimiento, así como la austeridad, la lealtad y fidelidad a los principios. La importancia de la disciplina en el trabajo y el cariño por México, el país que lo recibió y después le otorgó a edad temprana la nacionalidad. De su madre aprendió la solidaridad, la persistencia, el valor del esfuerzo y la ironía. De su abuelo aprendió el gusto por el buen comer, el disfrute de las relaciones sociales, el placer de viajar y la afición del fútbol que lo convirtió en seguidor del Toluca y del Barça. La influencia de su familia hoy día permanece en sus valores, criterios de vida personal y profesional. Muchas gracias. Bueno, varios de los que conocemos al profesor Emilio podemos decir mucho acerca de lo que ha sido nuestra experiencia con él, pero ha sido poca comparada con la que nos puede comentar el doctor Víctor Alcaraz, que lo conoce desde hace muchísimos años más. Entonces, le damos la palabra. Se dice que la psicología en México surgió allá por los años de 1896, cuando el doctor Ezequiel Chávez fundó en la Escuela Nacional Preparatoria la Cátedra de Psicología. En realidad, con esa cátedra, la psicología apareció como materia de estudio para los alumnos que estaban formándose como bachilleres en el proceso de adquirir una cultura general que les permitiera asomarse al mundo del conocimiento.
Al principios del siglo pasado, la Secretaría de Educación, en los tiempos en los que todavía cumplía con sus funciones, alentó el uso de las pruebas psicométricas que permitían evaluar capacidades para la enseñanza y atender a niños que presentaban problemas de aprendizaje. Ese fue un paso para que empezara a trasladarse el conocimiento psicológico abstracto al cumplimiento de fines utilitarios. Los psicoanalistas, por su parte, se ocuparon en atender las perturbaciones emocionales e hicieron uso de pruebas psicológicas proyectivas que aumentaron el bagaje de técnicas destinadas a conocer las posibilidades, limitaciones y las ocultas causas de las formas de comportarse de los individuos. Sin embargo, ahí se quedó la psicología y así siguió y así ha seguido la disciplina que pretende dar cuenta de la conducta humana. Se enseña como una serie de descripciones y explicaciones, las más de ellas de naturaleza especulativa, del actuar de ese particular organismo que sigue considerándose como el culmen de la vida. Solo en ocasiones se entremezclan en exposición oral en las aulas o en la escrita de los libros especializados análisis sobre determinantes de la conducta fundados en investigación realizada en los laboratorios. Cuando Emilio Rives, en 1960, entró al Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, ese fue el currículum académico que llevó, con una nueva modalidad, la del supuesto de que gracias a los saberes que adquiriría podría desempeñarse como psicólogo profesional. Las opciones de ese modo abiertas para los egresados de la carrera eran las de fungir como psicómetras o de ayudantes de los psiquiatras, o como una opción más redituable, seguir un psicoanálisis didáctico para posteriormente dedicarse a la práctica de esa honorosa terapia psicológica. Hasta ahora no he llegado a saber qué utilidad le daban las pruebas psicométricas a los psiquiatras, pero quienes se abocaron a colaborar en las áreas educativas y el trabajo las utilizaron para la selección de los alumnos que solicitaban su ingreso a los sistemas de enseñanza media o superior para la aceptación de nuevo personal en las empresas. El nulo valor predictivo de esas pruebas se hace evidente cuando se constata la alta tasa de reprobación y las bajas cifras de egreso o titulación existentes en las universidades. Con ese panorama de nuestra profesión llegamos a Jalapa, aunque teníamos un acicate, darle a la psicología su estatuto de ciencia. ¿Qué podríamos hacer al principio? Solo encaminar a los alumnos de la naciente carrera de psicología en la Universidad Veracruzana al estudio de los principios validados en los laboratorios experimentales de las universidades norteamericanas o descubiertas en observaciones de carácter clínico en instituciones europeas. Hildegard, Garner, Erlein, Maurer, Thorndike, Pavlov, Luria, Piaget, Einstein fueron los nombres de las figuras señoras de disciplina en ciernes que aparecían en las clases, con alguna tímida mención a Watson. A pesar de esa apertura en las visiones enseñadas, la escuela de Jalapa fue muy pronto calificada de cuna de conductismo en México. No fue sino posteriormente que hizo su aparición Skinner y el proceso de investigadores que integraron la corriente de análisis experimental de la conducta. Una pregunta formulada con extrañeza estaba siempre presente. ¿Por qué la carrera de psicología se impartía en la Escuela de Ciencias y no donde siempre aparecía en la Facultad de Filosofía? La respuesta era la suposición de que la psicología era una ciencia y como tal debería estar en la escuela primeramente mencionada, pues su materia de estudio eran todos los seres biológicos, no solo los seres humanos, y necesitaba el aparato de las matemáticas, los principios de la física y los conocimientos de la biología para entender las reacciones que los seres vivos presentaban ante las energías ambientales. El desprendimiento de la Facultad de Filosofía en Jalapa era más bien la Facultad de los Saberes Humanos y Divinos, pues se llamaba Facultad de Pedagogía, Letras y Ciencias. Fue este un paso trascendental, más radical del que después se llevó a cabo en las carreras de psicología en México y en Latinoamérica, que le dieron un estatuto autónomo a la psicología, aparentemente separándolo de las especulaciones filosóficas. Nosotros en Jalapa fuimos más allá.
lo quisimos convertir en ciencia experimental. Un nuevo rumbo se dio hacia la psicología en pasos todavía trastabillantes. Emilio, sin haber visto antes rata alguna en un laboratorio, condicionó junto con sus alumnos la rata pionera en México de la demostración de que los aprendizajes en los seres vivos se llevan a cabo gracias a la recepción de reforzamientos. Esa rata y ese hecho representaron para los estudiantes inscritos en la carrera de psicología un nuevo panorama, al empezarse a poner en práctica un plan de estudios con perspectivas un tanto más sólidas al fundarse en datos recogidos y comprobados experimentalmente. Atrás iban a quedar las simples descripciones de la conducta o las reflexiones filosóficas sobre su complejidad, que por lo general no atendían a la 11ª tesis que Karl Marx había planteado en el siglo XIX sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. La práctica profesional quedó así abierta en la Escuela de Ciencias, y un ejemplo fue el área que se abrió en el Hospital Civil para tratar a niños con retraso en su desarrollo, y el trabajo que también se realizó en empresas y en ámbitos clínicos. La Escuela de Ciencias después se convirtió en facultad, adquirido ese rango gracias al impulso de Emilio para fundar un posgrado que más tarde acogió estudiantes de otras partes de la República y de países sudamericanos. Antes, Emilio cursó por varias experiencias formativas. En Canadá, en Toronto, obtuvo su maestría con Berlin, estudioso de la estructura del pensamiento. Tuvo además en Estados Unidos una plática con Sidney Billou, que le abrió los caminos que le permitieron acercarse con una mirada distinta a la obra de Skinner. Más tarde, en su relación con Cantor, estructuró los desarrollos que posteriormente le han llevado a formular principios básicos para la integración de una teoría psicológica con visos para proporcionarle a la psicología una dimensión distinta a la tradicional, al alejarla de la simple descripción de la conducta para dar cuenta de los procesos presentes en el complejo actuar humano. Ese esfuerzo de Emilio ha sido una contribución importante para que la psicología en México deje de ser anecdótica y mimética de lo que se hace en el extranjero y comience a participar activamente en el esfuerzo universal dirigido a ampliar nuestro conocimiento sobre los determinantes de la conducta. Emilio ha sido incansable en su tarea de abrir nuevas perspectivas a la actividad de los psicólogos en las diversas áreas en las que pueden aplicarse los conocimientos científicos de esa disciplina. Su labor en el campo de la enseñanza ha permeado las actividades docentes de la mayor parte de las universidades de la República, a partir de una histórica cena con Luis Lara Tapia en un restaurante en Santiago de Chile, en el que a ambos se les ocurrió la idea de crear una asociación de escuelas de psicología. El CENEIP, el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, cuya tarea inicial fue ayudar a las universidades del país, no solo a elaborar los planes de estudio de una carrera que empezó a tener un auge desmedido, sino también a actualizar a sus profesores y elaborar un perfil de psicólogo para orientar la enseñanza a fin de que la actividad profesional de los egresados estuviese firmemente asentada. En la UNAM, en Iztacala, en Guadalajara, en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Comportamiento, el primer instituto de investigación en psicología creado en México, y ahora aquí en Jalapa, la visión innovadora de Emilio para la formación del psicólogo y para la realización de investigaciones científicas sobre la conducta ha sido trascendental. Los resultados de sus inquisiciones científicas, de sus planteamientos teóricos, los ha puesto a prueba no solo en la educación universitaria, sino también en la atención a los problemas del desarrollo infantil. Uno de sus primeros libros, Técnicas de modificación de conducta, su aplicación al retardo en el desarrollo, estuvo dedicado a la aplicación de los conceptos del condicionamiento operante para tratar esa clase de condiciones infantiles. Ha sido además pionero en actividades que han sido descuidadas por los psicólogos. Un programa de diseño arquitectónico para asegurar el uso adecuado y satisfactorio de los espacios caseros fue puesto en práctica por él en el Infonavit. La atención a la salud le ocupó y dio origen a programas importantes cuando fungió como coordinador de asesores
del subsecretario de Salud en la Secretaría de ese mismo nombre. Prolífico escritor, a él se deben tanto libros con enseñanzas prácticas como obras con elaboraciones teóricas, una de ellas de una gran originalidad, Teoría de la Conducta, un análisis de campo y paramétrico. Ha dado pie a toda una escuela de seguidores que han podido concretar en sus actividades los principios por él elaborados. Otra de sus facetas es su visión internacionalista. Ha llevado el análisis de la conducta al extenso espacio de los países de hablas de origen latino. La revista por él fundada, Acta Comportamentalia, recibe aportaciones de investigadores de lengua española, portuguesa, francesa e italiana. Además de esa revista, creó la Revista Mexicana de Análisis Experimental de la Conducta, que igualmente tiene una perspectiva internacional. Crítico feroz del estado actual de la psicología, es sin embargo muy respetuoso de todas las corrientes. En eso yo tengo que confesar que incurro en el radicalismo y las tacho de psicología folk, resultado de consejas populares formalizadas y justificadas con argumentos dirigidos a erradicar las contradicciones y a fundamentar con ciertos constructos las explicaciones que se dan a la descripción de las distintas formas de actuar de los seres humanos. Pues la psicología sigue concentrándose en esta especie particular de la cual todos nosotros formamos parte. Emilio, en los esquemas que propone para la formación del psicólogo, acepta las diversas escuelas psicológicas y las convierte en módulos independientes en la estructura de los currículos académicos. Respecto a esas diversas corrientes psicológicas, hace falta un análisis histórico que nos permita descubrir las circunstancias concretas en las que las explicaciones que sustentan se originaron. No podemos negar que la ciencia surgió de las descripciones de los fenómenos, de los relatos elaborados para referirse a las formas de su aparición, y sobre esos relatos se llevó a cabo una actividad depuradora en la que, al confrontarse con la realidad por medio de la praxis, permitió el desarrollo de las comprobaciones en el modelo baconiano de la verificación por medio del experimento. Mucho más habría que decir de la obra de Emilio Ribes. Reconocer el día de hoy sus aportaciones, sus logros, de lo que, como ustedes se habrán dado cuenta, únicamente a unos cuantos me he referido en el breve espacio que se me concedió para esta tarea, es lo que en estas ocasiones se acostumbra. Por lo general, en breves plumazos se destacan algunos rasgos de la figura del homenajeado en una ceremonia que se decide realizar cuando se ve que han pasado un determinado número de años, ocasión para hacer el festejo ritual. Ahora son 50 años los transcurridos en la labor académica de Emilio. Son sus alumnos los que han decidido agradecerle lo que han aprendido de él. Empero, es la comunidad académica toda la que le reconoce, pues sin su obra, la psicología mexicana quizás seguiría como un apéndice de la filosofía o como una parte de la vieja práctica médica de tipo clínico en la que entender al enfermo, descubrir sus síntomas, observar los signos de la enfermedad, permitía descubrir las causas de sus afecciones. Por cierto, ahora los descubrimientos científicos han hecho olvidar ese acucioso examen clínico y a veces incluso al acercarse en forma humana al enfermo. La instrumentación tecnológica ha ocupado ese lugar y ha salvado más vidas, pero también ha hecho que muchos pacientes se vuelvan hacia charlatanes y curanderos que aparentemente están más próximos a sus necesidades emocionales. Esperamos que la psicología siga el camino del descubrimiento científico, pero que eso nos haga más humanos, pues como en la divisa hegeliana, el conocimiento de la necesidad de las leyes que rigen la naturaleza es la base de la libertad. Por mi parte, haré lo que no es usual en muchas de las ceremonias académicas, en donde solo el trabajo docente o científico se resalta. Emilio, para mí, es un amigo entrañable, un compañero de armas en la brega diaria contra la especulación desbocada cuando se intenta explicar la conducta humana, un hermano en los avatares de nuestras propias vidas. De ahí que no puedo terminar sin antes hablar de lo que constituye su forma de ser, de los diversos aspectos de su personalidad.
es ave de tempestades, porque le inquietan y le retan para superarlas las limitaciones. De ahí que desee barrer con los impedimentos de las estructuras fosilizadas. De esa manera ha podido romper contradicciones y en el caso de la psicología ha abierto la mayor parte de los caminos por lo que la psicología mexicana ha empezado lentamente a descubrirse, formarse y afirmarse. Amante del arte, goza de la pintura, la literatura y la música, de la que es notable intérprete, como herencia esto último de su padre. Es cocinero de grandes dotes, buen conocedor de las añadas vinícolas de las regiones españolas, viajero por todos los rumbos, tanto los geográficos como los del conocimiento, y sobre todo dotado de una gran generosidad que le hace estar atento a las necesidades de quienes conforman su entorno cercano y lejano. Desgraciadamente, en la psicología aún proliferan las consejas, el saber folk, por lo que yo espero que, como ave de tempestades que es, continúe con ese arrebato para que, como lo diría yo, parafraseando al poeta Vladimir Mayakovsky, en el taller de las insurrecciones que en sus centros ha creado, destierre a todos esos alquimistas que arrugan el ceño ante el experimento. Gracias. Bueno, finalmente, el CEICA, los docentes y los estudiantes del centro, queremos entregarle un símbolo del reconocimiento, de la gratitud que sentimos por su trabajo con nosotros, pero quisiera solamente resaltar que lo que hoy homenajeamos y hoy reconocemos no es las más de 300 publicaciones que tiene y los 20 libros en los que ha participado, aunque eso mismo sea interesante e importante, ni tampoco queremos resaltar lo valioso que es el trabajo día a día con él, ni tampoco las simpatías personales o las metodologías de trabajo, no. Yo creo que lo que más vale la pena hoy reconocerle al profesor Emilio es que es un pensador auténtico, es un pensador que ha cambiado la estructura de pensamiento de cientos de personas, y esta es una muestra de eso, no solo de lo que se ha logrado, sino de lo que se puede lograr. Muchas gracias. No sé si dar las gracias en realidad, porque a pesar de que la gente no me cree, soy tímido. Y bueno, les doy las gracias. Esta es una sorpresa de esas que en realidad no me gustan, porque
parte de lo que le reprochaba yo a Ricardo antes de entrar, me dice, es que yo siempre le informo casi de todo. Y le dije, es que el casi es lo importante y es de lo que no me hablas. Y este es un ejemplo más, ¿no? Era un secreto. Bueno. Voy a leer la conferencia. Yo originalmente había preparado otra, un poco más abstrusa, sobre el problema del desligamiento funcional y la causalidad aristotélica y todas esas cosas. Pero Ricardo me convenció que mejor acometiera este otro escrito, que realmente lo redacté para presentarlo lo leí el miércoles por video a una asociación latinoamericana de formación y en ciencia de la psicología, un poco convertido en Arcángel Miguel de los psicólogos, ¿no? Entonces voy a comenzar. Mi vida con la psicología no es asunto reciente. Como docente e investigador cumplo medio siglo, periodo al que podemos agregar los 4 años en que me inicié en su estudio. Más de las 3/4 partes de mi vida la he dedicado y he estado vinculado con la psicología. Contrariamente a lo que un desconocido podría suponer, después de tantos años juntos, la psicología, en realidad la práctica de los psicólogos que la conforman, y yo no hemos tenido una relación satisfactoria o armónica. En un escrito reciente, en 2012, concluía diciendo que, desalentado por lo que ocurre, únicamente puedo sonreír con decepción y escepticismo. Es la forma en que me siento con respecto a la psicología. Obviamente, me refería a mi relación con la psicología institucional, por llamarla de alguna manera, en contraste con mi relación personal con un campo de conocimiento con el que sostengo desde largo tiempo un compromiso lúdico y ético, por así decirlo. Es mi propósito explicitar las razones de esta doble relación con la psicología y justificar el por qué, en su actual circunstancia, la psicología institucional y la mexicana en particular resultan un proyecto social con poco sentido. Las psicologías, una genealogía confusa. Hablar de la psicología es engañoso, pues en realidad no existe una disciplina científica o profesional que se reconozca de manera consensuada como tal por aquellos que dicen practicarla. El término se aplica a ejercicios del conocimiento muy diversos y desvinculados entre sí, en la mayor parte de las ocasiones sin ningún fundamento compartido, ni siquiera el del sentido común. Parte de la explicación del estado de cosas que caracteriza a la psicología es la naturaleza híbrida de sus orígenes, tanto en lo epistemológico como en lo disciplinario y lo metodológico. Haré un breve repaso de estos orígenes que, en cierta medida, nos señalan a la psicología como el resultado circunstancial de inquietudes y tradiciones culturales y de pensamiento distintas, a pesar de que su esbozo conceptual como ciencia empírica data desde los tratados biológicos de Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era, en Acerca del alma. Aristóteles concibió el alma como elemento definitorio de la vida y, por consiguiente, del conjunto de fenómenos estudiados en sus tratados biológicos. El alma no era una sustancia, el alma representaba la organización de los cuerpos que tenían vida. El alma, como forma de los cuerpos, o su organización, constituía su entelequia en tanto potencias que se convertían en acto, es decir, se actualizaban en el contacto con otros cuerpos. El alma era siempre el alma de un cuerpo particular, y era el alma de ese cuerpo. No había alma independiente del cuerpo, siempre era el alma particular de un cuerpo particular. La organización funcional de un cuerpo vivo. La distinción de 3 tipos de alma no hacía referencia a 3 tipos de sustancia como lo divulgó la concepción patrística de la fe cristiana. Cada tipo de alma describía un amplio dominio biológico de organización de las funciones de los cuerpos vivos en relación con los objetos circundantes, las funciones nutritiva y reproductiva, las funciones sensoriomotrices y la función intelectiva con base en el lenguaje. Esas 3 almas estaban organizadas jerárquicamente, de modo que las formas superiores de organización
contenían y se fundaban en las formas inferiores. No podía haber alma sensitiva sin alma vegetativa o nutritiva, y no podía haber alma intelectiva sin las almas vegetativa y nutritiva. En otras palabras, donde no hay nutrición y reproducción celular, no hay diferenciación sensorio-motriz, y sin esas dos funciones no hay intelección como lenguaje. No hay almas separadas entre sí, ni alma separada de cuerpos particulares, porque el alma es solo un concepto que describe la organización funcional de los cuerpos vivos y nada más. De este modo, el objeto de estudio de la psicología fue delimitado por Aristóteles en el ámbito de las almas sensitiva e intelectiva como parte integrante de la física, es decir, de la ciencia natural de aquella época. A partir de las conquistas de Alejandro Magno y la instauración oficial del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, el concepto de alma aristotélico se pervirtió, contaminó y transformó bajo la influencia del trascendentalismo del Medio Oriente y de la doctrina judeocristiana, con trágicas consecuencias para la disciplina científica inaugurada por Aristóteles. El alma se convirtió en sustancia independiente del cuerpo, en una paradójica sustancia inmaterial sin extensión espacial pero con existencia temporal. Este proceso de transmutación, iniciado por Plotino y los neoplatónicos, recorrió 4 momentos culminantes: la capacidad de transmigración del alma por Agustín de Hipona, la sustanciación del alma por Anselmo de Canterbury, la identificación incorrecta del alma intelectiva con el razonamiento esbozado en la lógica aristotélica por Tomás de Aquino y la concepción dicotómica del ser humano en la forma de 2 sustancias, alma racional y cuerpo, cohabitando en una misma persona, propuesta por Descartes en el Renacimiento. Descartes configuró no solo una visión del mundo, sino también una concepción de la psicología, que perdura hasta nuestros días. Descartes nos legó un mundo operado mecánicamente, la comprensión como un sistema geométrico de naturaleza deductiva, la explicación como causalidad lineal, el pensamiento como estructura lógico-gramatical, con el lenguaje como su expresión sintomática, y al hombre como un ser escindido en 2 sustancias, una contemplativa, la razón, y otra activa, subordinada, la acción. Construyó la imagen de un hombre que es espectador de sí mismo como protagonista de la acción y el movimiento en el teatro de la conciencia. Es así como Descartes, en el Tratado de las Pasiones del Alma, inauguró a la psicología como la disciplina encargada de estudiar la interacción entre estas 2 sustancias que cohabitan como cuerpo y en el cuerpo, un alma no extensa, pero que actúa en espacio y localiza su habitáculo en la glándula pineal, y un cuerpo que opera como cualquier otra máquina, pero bajo 2 influjos distintos, por una parte el de los objetos y estímulos externos, y por otra el de las acciones del alma racional, las voliciones. La antigua biomedicina, la filosofía en sus vertientes epistemológica y moral, así como el incipiente surgimiento de la sociología y la biología evolutiva, cultivaron el problema legado por Descartes. Las relaciones entre el espíritu, la mente o la conciencia con el cerebro y el mundo físico fueron las coordenadas que dieron lugar posteriormente a finales del siglo XIX y a principios del XX a 2 formas irreductibles de disciplina psicológica, encarnadas a su vez en diversidad de escuelas o movimientos teóricos. Esas aproximaciones generales optaron por una de las 2 fragmentos de lo psicológico así escindido. Por un lado, se identificó a lo psicológico con el conocimiento como fenómeno paraóptico, reflexivo, de captación e interpretación del mundo, y por el otro, con la acción como epifenómeno reflejo de la acción de los objetos sobre el cuerpo o como expresión de la voluntad racional. Previamente he descrito las distintas psicologías, todas inconmensurables entre sí, destacando los paradigmas ontológicos que las fundamentan o subyacen hace ya 14 años, con base en las relaciones planteadas entre el mundo, el individuo, el cerebro y el alma o mente. Sin embargo, a pesar de la cancelación explícita que hacen las psicologías contemporáneas de la mente, el espíritu o cualquier otro agente o entidad psíquica como sustancia trascendente, al separar al individuo del mundo, mantienen de manera inadvertida una versión disfrazada y sutil del dualismo descarnado planteado por Descartes, y por consiguiente la internalización de las causas del comportamiento psicológico en uno u otro tipo de agente identificable en, o mejor dicho, del sujeto. La psicología oficial contemporánea destaca 2 fechas fundacionales:
Cada una de ellas establece un proyecto de disciplina opuesta o contradictoria a la otra. Se identifica la primera fundación con Wilhelm Wundt y el Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Leipzig en 1879. Wundt, en 1896, exponía con toda claridad el objeto de su nueva ciencia al afirmar que, cita textual, la psicología es la ciencia de la experiencia interna. La segunda fundación corresponde a la publicación del llamado Manifiesto Conductista por John Watson en 1913, proponiendo que la psicología estudia lo que los individuos dicen y hacen, es decir, la conducta. En ningún caso, dichas fechas indican el inicio real de la actividad disciplinar de ambos fundadores. Constituyen más bien momentos de proponer públicamente una manera de hacer psicología, así como la concepción que subyace o fundamenta dichas propuestas. Ambas efemérides disciplinares contrastan dos posturas aparentemente irreconciliables: la psicología como estudio de la conciencia y las funciones mentales que la componen, por una parte, y la psicología como estudio de la conducta concebida como acción del organismo total. Paradójicamente, a partir del manifiesto conductista, toda la psicología se ubicó en dos espacios: uno, el del conductismo metodológico, y otro, el del conductismo epistemológico y ontológico, que en realidad dista de constituir una sola posición frente a la naturaleza del objeto de conocimiento psicológico. Puede decirse, en ese sentido, que la psicología a partir del siglo XX se identificó con alguna forma de conductismo, aunque esto sea engañoso y oculte la disparidad de psicologías existentes, la mayor parte de ellas de carácter dualista. Sin embargo, todas ellas, las conductistas por episteme o las conductistas por razones de método, coinciden en que no es posible abordar el estudio de lo psicológico si no es a partir del comportamiento como habla y como movimiento biológico estructurado, independientemente de que se postulen o no entidades internas adicionales, como ocurre con el uso de la introspección, por ejemplo. No es mi intención ni el momento para discutir sobre el objeto del conocimiento de la psicología, problema que no puede abordarse aisladamente, pues debe contemplarse desde el horizonte completo de las diversas ciencias empíricas existentes, incluidas las diversas así llamadas ciencias sociales. La psicología debiera tener un espacio específico, sin yuxtaposiciones y sin cambio en los criterios empleados para identificar el universo de las ciencias empíricas, sean estas denominadas naturales o sociales. Mi propósito es solamente destacar y hacer conciencia del hecho de que la psicología no es una ciencia o disciplina con un objeto consensuado de conocimiento. Por el contrario, es la única ciencia empírica o proyecto de ella, más bien, que carece de dicho requerimiento fundamental, un objeto de conocimiento reconocido por todos sus practicantes. Esta condición histórica peculiar define a la historia de la psicología como la historia de su confusión epistemológica y conceptual. La indefinición disciplinar de la psicología. La llamada psicología, al margen de su fundamento ontológico, adoptó dos papeles distintos desde sus orígenes institucionales a finales del siglo XIX e inicios del XX, papeles determinados por coyunturas históricas, así como por tradiciones culturales de los países donde se desarrolló. La primera versión, la llamada psicología académica, de la que surge la psicología experimental, constituía una disciplina teórica y experimental dedicada al estudio de los fenómenos de la conciencia y, en el caso de la psicología surgida del evolucionismo, dirigida al estudio de la conducta animal y los procesos de aprendizaje. Y se propuso la posibilidad de que fuera a la vez una ciencia experimental aplicable, primero al campo de la educación y posteriormente a los de la salud y las relaciones sociales, entre otros. La segunda versión se originó directamente como una disciplina práctica, vinculada a la medición de las aptitudes y capacidades y al diagnóstico de las anormalidades, entre comillas, con un papel auxiliar de la medicina psiquiátrica y neurológica. Esta segunda variante de disciplina construyó su teoría a partir de o en consonancia con sus propios procedimientos técnicos, dando lugar a la inicialmente llamada psicotécnica y a la ahora multifacética psicología supuestamente aplicada, en la que el adjetivo aplicado ha reemplazado incorrectamente al de práctica. Un primer paso necesario es determinar si la psicología o su proyecto, en cualquiera de sus concepciones, deben ser una disciplina científica o si, por el contrario, debe contemplarse a la psicología como una interdisciplina dirigida a la solución de problemas sociales claramente delimitados.
En escritos previos, desde el 82, he abundado en argumentos para cuestionar la legitimidad de una disciplina psicológica concebida como profesión o interdisciplina. Antes de argumentar en ese sentido, es importante distinguir entre las características de las disciplinas, las interdisciplinas y las multidisciplinas, para estar en posibilidad de fundamentar posteriormente, de manera más precisa, mi propuesta sobre la enseñanza de la psicología. Parafraseando al Génesis, se puede afirmar que en el principio fue o está la disciplina. Si no hay disciplina no puede haber ni inter, ni multi, ni trans. Tiene que haber disciplinas primero. Todo prefijo requiere de un sustantivo o verbo, y esta regla no es una excepción en el caso de los términos usados con tanto descuido y ligereza de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Lo que les da sentido a todos estos términos es siempre una disciplina de referencia, acabo de ver una errata, permíteme, una disciplina de referencia a la que se califica de manera adverbial. Muchas, multi, entre, inter, a través de trans, en las formas empleadas usualmente. Una disciplina se identifica por un objeto directo y exclusivo. Las disciplinas pueden ser prácticas, científicas, artísticas, formales u otras más. Sin embargo, al margen de la esfera de actividad en que se inserte, toda disciplina está definida y delimitada por un objeto específico al que se dirige o en el que consiste dicha actividad. En el caso de la psicología, al margen de su fallida consolidación, en potencia delimita un campo de conocimiento que no cubren otras disciplinas científicas. De no ser así, no tendría sentido su postulación. Dada la especificidad del objeto de conocimiento científico, lo psicológico no puede ser objeto parcial o periférico de otra disciplina científica, de modo que lo psicológico no puede ser concebido como una función del cerebro, ni tampoco puede ser contemplado como un reflejo individual de lo social. Pues en dichos casos, lo psicológico sería un epifenómeno de lo biológico o de lo social y no requeriría de una disciplina especial para su estudio. La biología y la ciencia social serían suficientes. Por otra parte, el objeto de una ciencia no puede estar definida en términos no extensivos, como es el caso de la mente u otras entidades psíquicas semejantes. Su localización como función cerebral solamente relega nuevamente lo psicológico a un epifenómeno de la biología. Ya he argumentado repetidamente sobre la naturaleza de lo psicológico, por lo que no abundaré en ello, dado que no es el propósito de este trabajo. Simplemente deseo acotar que dicha especificación está formulada y que constituye un objeto de conocimiento que entrelaza lo biológico y lo social, pero no se confunde con ellos ni en ellos. Lo psicológico, recuperando la concepción aristotélica, consiste en la interrelación o interacción entre un ente vivo individual y otro ente singular, individuo o objeto. Lo psicológico no reside en el individuo, sino en la interrelación entre entidades singulares, una de las cuales debe ser un organismo con sistema nervioso. Por lo antes dicho, no entraré en el detalle de las categorías lógicas que cubre este concepto de lo psicológico. Justificar la legitimidad de la psicología como una disciplina científica conlleva necesariamente a cuestionar y rechazar su carácter como profesión o interdisciplina. Lo que comúnmente conocemos como profesiones constituyen campos interdisciplinarios o campos interdisciplinarios o interdisciplinas. La educación, las profesiones de la salud, medicina, odontología, enfermería, veterinaria, ingeniería sanitaria, las distintas ingenierías, la práctica de la arquitectura, las profesiones de la administración y otras más. Las profesiones o interdisciplinas no constituyen campos de conocimiento por sí mismos, sino que más bien delimitan campos de acción práctica dirigida a la solución de problemas sociales, en los que se aplica no solo el conocimiento derivado de la práctica tradicional, sino aquel que proviene de las disciplinas científicas y tecnológicas pertinentes para los fines previstos. Curar, enseñar, administrar, hacer caminos y muchas otras actividades sociales productivas y de servicio no constituyen campos de conocimiento por sí mismos, aunque se conforme en ellos una experiencia práctica de utilidad. Dichas prácticas se han profesionalizado históricamente como campos de experticia práctica, con el concurso de conocimiento proveniente de diferentes ciencias y tecnologías adicionales.
De este modo, la medicina, por ejemplo, definida en ocasiones como un arte científico, comprende a la práctica clínica relativa a la observación diagnóstica y destrezas quirúrgicas, entre otras, pero se fundamenta en el conocimiento biológico, psicológico, físico, químico y de diversas tecnologías como la electrónica, la radiofísica y otras más. Las interdisciplinas o profesiones se configuran a partir de problemas prácticos sociales y no para comprender analíticamente cómo funciona y está organizado un segmento del mundo o la realidad. No hay teoría ni metodología propias en las interdisciplinas, pues ellas provienen de las disciplinas científicas y tecnológicas. Lo propio en las interdisciplinas es el campo de problemas delimitados socialmente y la experticia práctica acumulada históricamente. Esta última es difícil de enseñar y transmitir, pues depende de factores idiosincrásicos. Ser un buen maestro o un buen clínico no es solo cuestión de conocimientos y procedimientos. Así como es posible justificar un campo de conocimiento científico para la psicología, es imposible justificar su carácter de profesión o interdisciplina. No existen problemas psicológicos per se como problemas sociales, aunque lo psicológico, como dimensión de las relaciones entre individuos, impregne todas las relaciones sociales. Todos los problemas sociales poseen una dimensión psicológica, pero eso no significa que se pueda hablar legítimamente de problemas sociales como problemas psicológicos. Si ese fuera el caso, entonces todos los problemas sociales serían psicológicos y la psicología sería una superprofesión, o como diría Hussein, la madre de todas las interdisciplinas. Pero bien sabemos que eso no es así. La raíz y razón de los problemas sociales no yace en su dimensión psicológica, sino en la estructura y funcionamiento de las formaciones sociales y sus circunstancias históricas particulares. La psicología como profesión o interdisciplina, en la que frecuentemente se reemplaza a la psicología verdadera por otro tipo de prácticas provenientes de la educación, la administración y economía, la medicina psiquiátrica y la ingeniería de sistemas, se plantea como una psicología aplicada. La pregunta es, ¿qué psicología es la que se aplica? En las ciencias aplicadas se aplica el conocimiento básico, teoría y metodología, a través de alguna interdisciplina. ¿Cuál es la ciencia básica de la psicología que se aplica? ¿Y cómo puede aplicarse a través de la disciplina misma transmutada o reconvertida simultáneamente en interdisciplina? Las diversas psicologías aplicadas usualmente se definen por un campo institucional de empleo, salud, educación, trabajo, organizaciones, medio ambiente, etc., o bien por la justificación a posteriori que dan a su desarrollo en la forma de una teoría ad hoc, pero nunca con base en algún cuerpo de conocimientos y métodos de la psicología como teoría científica que se aplique. La psicología aplicada presenta la paradoja de no especificar qué conocimiento básico aplica, incluso en el caso del llamado análisis conductual aplicado, que tampoco es análisis conductual aplicado. Es una psicología aplicada sin psicología que aplicar. Cada conjunto de procedimientos, técnicas o prácticas se ampara en una teoría entre comillas diseñada ex profeso que supuestamente fundamenta su lógica de operación. Esto no significa que la psicología no sea aplicable como conocimiento científico. Indudablemente puede y debería serlo, pero no en la forma directa de una psicología aplicada en solitario. La aplicabilidad se relaciona con su concurso en la integración de interdisciplinas diversas y en el establecimiento de cuerpos multidisciplinarios de conocimiento. La participación de la psicología en campos multidisciplinarios también se puede cuestionar en la medida en que se carece de los límites lógico-conceptuales que caracterizan a toda disciplina científica o técnica y, por consiguiente, resulta inviable establecer relaciones con otras disciplinas cuando los límites de la propia son imprecisos o indefinidos. La psicología, en principio, puede establecer campos multidisciplinarios con la biología y la ciencia histórico-social, en cualquiera de sus tres subdominios, la sociología, la politología y la economía, así como con la lingüística. Sin embargo, dichas relaciones solo son posibles en la medida en que la psicología pueda delimitar, sin cuestionamiento, un objeto propio de conocimiento distinto del de las otras disciplinas científicas y además pueda aportar una metodología específica, original y exclusiva de su dominio singular de conocimiento. Las multidisciplinas no constituyen ciencias en sí mismas, sino que son campos de intersección entre disciplinas científicas. Y dichas intersecciones tienen lugar con base en dos criterios, de carácter teórico o de naturaleza metodológica.
El prefijo nominal de la multidisciplina corresponde al dominio teórico de problemas que se examinan, mientras que el sufijo nominal corresponde a la contribución metodológica de otra disciplina. De este modo, psicobiología no es lo mismo que biopsicología, ni sociopsicología es lo mismo que psicología social, de manera semejante a lo que con la lingüística son la psicolingüística y la lingüística psicológica. Son campos multidisciplinarios distintos. Sin embargo, tal como se dan en la práctica actual las relaciones multidisciplinarias en el caso de la psicología, el orden de los componentes nominales no parece importar, porque en ningún caso se hace psicología. Se practica siempre algún tipo de disciplina alterna, de carácter híbrido, referida a supuestos problemas empíricos psicológicos, que sin embargo son siempre examinados desde la perspectiva de las categorías y métodos de la biología, la ciencia social o la lingüística. No hay multidisciplina, sino multiconfusión. Eso es todo. Las otras disciplinas incorporan falsos problemas conceptuales y empíricos en un supuesto abordaje multidisciplinario que a la postre resulta ser un ejercicio reduccionista mal planteado. Resumiendo, la psicología se nos presenta en la realidad como un conjunto de propuestas ambiguas de disciplinas científicas o de disciplinas de aplicación segmentadas por áreas o campos sociales sin articulación recíproca, carentes todas ellas de un cuerpo de conocimientos que aplicar y que fundamenten sus procedimientos y prácticas. Su horizonte de colaboración multidisciplinar es borroso y ambiguo, resultando siempre en su reducción conceptual y metodológica por las disciplinas limítrofes. Su propuesta interdisciplinar, en caso de justificarse, se caracteriza por la imprecisión de sus límites de acción práctica a nivel social y su relación conflictiva con interdisciplinas y profesiones socialmente consolidadas y fundamentadas. ¿Cómo resolver y superar la confusión? Con el propósito de desmadejar el nudo de confusión que caracteriza al concepto de psicología como disciplina, primero retornaré al lenguaje ordinario, materia prima original de lo psicológico, y posteriormente intentaré demostrar cómo el empleo apropiado del lenguaje como instrumento fundamental de conocimiento puede ser de utilidad en este empeño. No es la visión el instrumento de conocimiento, es el lenguaje. Conocemos con el lenguaje, no con el ojo, aunque las epistemologías están basadas en la visión. Además, permite abordar de manera novedosa el problema de la enseñanza, que es la reproducción social, y la investigación teórica y empírica, que es la generación social del conocimiento psicológico. Recomencemos por el principio. El mundo de lo psicológico se identifica en un primer momento siempre a partir de los actos de los seres humanos, actos de los que el lenguaje forma parte inseparable. Por analogía y convivencia se extienden los predicados psicológicos a los animales. Las expresiones del lenguaje ordinario relativas a eventos o episodios mentales, entre comillas, son la primera evidencia de un universo psicológico vinculado a los individuos. Las expresiones cotidianas sobre las sensaciones, los sentimientos, lo que se imagina, lo que se piensa, lo que se comprende, lo que se desea, entre otras, constituyen el mundo de lo psicológico en las relaciones entre personas y de las personas consigo mismos. Dichas expresiones, sin embargo, siempre forman parte de y tienen sentido en el contexto de relaciones entre personas. No son informes sobre un supuesto mundo interior previo al lenguaje como forma de vida, sino que, por el contrario, constituyen en sí mismas los fenómenos psicológicos como prácticas significativas con otros y con los objetos y acontecimientos que el propio lenguaje como forma de vida establece como mundo significativo para todos los individuos que, en la medida en que lo comparten y practican, lo aceptan como mundo con el que se relacionan y coexisten. Sin embargo, en contra de lo que plantea el mito del fantasma en la máquina, las expresiones psicológicas no son descripciones, informes, referencias o síntomas de un mundo interno conformado por experiencias mentales. Las expresiones psicológicas y las prácticas de las que forman parte indisoluble son los fenómenos psicológicos genuinos. Lo psicológico constituye la expresión individual de las relaciones sociales y no, como sostienen las filosofías subjetivistas y mentalistas, la construcción individual de lo social. La individualidad como criterio de identidad y por consiguiente de dimensión de los procesos psicológicos surge a partir de las relaciones sociales y no es previa a ella. No existe mente sino es como resultado de la socialización del ser humano en la forma de individuo mediante el lenguaje. No hay mente sin lenguaje. La mente es el lenguaje. Las expresiones ordinarias que incluyen términos relacionados con percibir, pensar, sentir, imaginar y otros
similares constituyen, en el contexto de las prácticas en que tienen lugar y de las que forman parte, la materia inicial cruda del análisis de lo psicológico como objeto de conocimiento. Sin embargo, dichos términos y expresiones no pueden trasladarse tal cual en la forma de términos técnicos, pues a diferencia de estos, no son términos denotativos, ostensivos y no ostensivos, sino que forman parte de una lógica disposicional relacionada con tendencias, propensiones, circunstancias, conmociones, estados, connotaciones adverbiales y pasiones en el sentido estricto del término, cosas que le ocurren a la persona. Los términos y expresiones psicológicas del lenguaje ordinario son multívocas, con sentidos diferentes en distintas circunstancias, y su significado lo da su propia práctica en contexto. No son denotativas ni describen ocurrencias o entidades. No son expresiones que se ajustan a criterios de verdad-falsedad, sino a criterios de sentido, sin sentido de lo que se dice, mientras o en tanto se hace algo. Los términos psicológicos del lenguaje ordinario no constituyen términos técnicos con significado o sentido biunívoco y de carácter denotativo, como suele ser especialmente en el campo de la ciencia. Cada tipo de lenguaje, el ordinario y los diversos lenguajes técnicos, entre ellos el de las ciencias, tienen propósitos, funciones y características específicas y distintas. El primer gran error de las psicologías anteriores y actuales es persistir en la confusión de asumir que los términos y expresiones del lenguaje ordinario son de naturaleza denotativa y referencial, pues no lo son. La psicología como proyecto de ciencia requiere construir un doble lenguaje a partir de las expresiones psicológicas ordinarias. Un primer nivel tiene que ver con el lenguaje de la historia natural de los fenómenos psicológicos, tal como tienen lugar en la forma del lenguaje ordinario, lo que Toulmin denomina la generalización de las formas, en contraste con la forma de las generalizaciones que corresponde al lenguaje abstracto de la teoría. Un segundo nivel tiene que ver con la construcción de un lenguaje técnico en forma de teoría general, conformado por abstracciones analíticas a partir del lenguaje ordinario y su historia natural, lenguaje que no puede tener correspondencia, sin embargo, uno a uno con estos últimos, el lenguaje ordinario y el de la historia natural. No tiene sentido una ciencia psicológica que emplea el lenguaje ordinario y se basa en él como criterio de evidencia, pues reifica sentidos prácticos diversos como manifestaciones incongruentes entre sí de un mismo fenómeno o entidad. Esta distorsión del lenguaje ordinario solo produce confusión conceptual. Para aspirar a una psicología basada exclusivamente en el lenguaje ordinario, existe ya el sentido común psicológico, que funciona a la perfección en su ámbito de aplicación, que son las circunstancias prácticas individuales, pero que no aspira a estos principios generales abstractos aplicables a cualquier circunstancia o individuo. Lamentablemente, las psicologías actuales se han convertido en remedos o caricaturas del sentido común, denostándolo por una parte con base en su supuesta cientificidad como teorías, pero en la práctica distorsionando su uso y eficacia al envolverlo de ficciones y modelos ajenos a lo psicológico. A lo más que pueden aspirar las psicologías actuales es a emplear de manera vergonzante los criterios del sentido común. El segundo gran error de las diversas psicologías es suponer que los términos y conceptos de la teoría general, al margen de su naturaleza, no estoy hablando de ninguna teoría en particular, estoy hablando de una teoría en abstracto, de una teoría abstracta en abstracto, así como los métodos de investigación correlativos, pueden extenderse directamente a otras disciplinas o a los campos de aplicación sin más, de manera análoga a como incorrectamente se importan conceptos de distintas teorías y ciencias para supuestamente construir una teoría científica de lo psicológico, los famosos modelos que tenemos ahora. Así como los conceptos de la teoría científica constituyen abstracciones analíticas que no corresponden a los términos del lenguaje ordinario, a partir de los cuales se identifica el mundo de fenómenos a ser estudiado y comprendido, de la misma manera los conceptos de la teoría científica no se pueden trasladar automáticamente al análisis de campos limítrofes de otras ciencias, a la especificidad en el caso de la psicología, de su ontogenia, el campo del desarrollo y de la individuación, el campo de la personalidad, y mucho menos a la intervención interdisciplinaria en distintos campos sociales, la salud, la educación, la ecología, las organizaciones sociales. El trayecto desde el lenguaje ordinario a la teoría científica no coincide con el trayecto de retorno desde la teoría al lenguaje ordinario y las estaciones intermedias.
y es precisamente el reconocimiento de los distintos niveles de lenguaje y conceptos que involucra el proceso de construcción de una teoría científica y su aplicación el requerimiento principal para abordar el problema de la enseñanza de la psicología y su sentido como disciplina. Es preciso distinguir 5 niveles conceptuales y, por consiguiente, de tipos de lenguaje en el proceso de comprensión científica de los fenómenos psicológicos, así como en el desarrollo de métodos y procedimientos pertinentes a su identificación y alteración en distintos sentidos. Cada nivel tiene, en la conformación inicial de una ciencia, el carácter de precedente del que sigue, de modo que no pueden construirse los lenguajes específicos de cada nivel sin seguir una secuencia lógica que los valide. Una vez establecida la primera relación ordenada de dichos niveles de lenguaje, las relaciones entre ellas se pueden desarrollar de distintas maneras, influyéndose de manera no lineal. Sin embargo, es necesario aclarar que las relaciones entre esos niveles de lenguaje no surgen a partir de ellos mismos, sino que están subordinadas a la lógica conceptual de la definición del objeto de conocimiento de lo psicológico. Los niveles del lenguaje en cuestión se relacionan, 1, con el mundo fenoménico representado por el lenguaje ordinario, 2, con las generalizaciones acerca de la historia natural de los fenómenos, 3, con la extracción analítica de la teoría científica en la forma de conceptos taxonómicos y de proceso, 4, con la representación multidisciplinaria de los objetos de conocimiento limítrofes y el desarrollo de conceptos que extiendan la teoría de proceso al estudio del desarrollo y la individuación, así como la intervención interdisciplinaria, y 5, con la interpretación científica del mundo fenoménico con base en la teoría científica como herramienta hermenéutica del lenguaje ordinario. Voy a abordar el problema de la reconstrucción a partir de un nuevo proceso de enseñanza. En la historia reciente, me estoy tardando un poco, pero la culpa la tienen por las sorpresas, ¿no? En la historia reciente, finales del siglo XIX, la psicología aparece como proyecto disciplinar estrechamente vinculado a las universidades, especialmente las del mundo anglosajón. En los países europeos de habla francesa y alemana, y periféricamente en los hispano-portugueses, la psicología es un epifenómeno de la psiquiatría, la neurología y la pedagogía, adicionalmente a su consustancialidad en la filosofía metafísica. A partir de la década de los 60 del siglo pasado, tuvo lugar una explosión de programas universitarios de psicología y el consiguiente aumento demográfico de egresados. En México solamente existen más de 400 programas de licenciatura en psicología de distinto tamaño y calidad, todos por debajo de lo que sería deseable, y posiblemente más de 100.000 egresados que arrojan una proporción de un psicólogo por cada 1.200 habitantes. Esto es peor que el narco, ¿no? Los psicólogos. Las circunstancias no son diferentes en el resto de los países de habla castellana y portuguesa, en los que la psicología se ejerce como una profesión liberal, independientemente de su vinculación a la investigación científica y tecnológica. Dado que el conocimiento sobre la psicología se genera, se reproduce, se transmite y se divulga primordialmente en y a través de las universidades, estas son lamentablemente las principales responsables del estado de cosas que caracteriza a la disciplina. Para pensar en alguna posibilidad de cambio, se tiene que partir de la transformación de la enseñanza de la psicología y de los cambios profundos que esto conllevaría en las prácticas de investigación de investigadores docentes y estudiantes y en la propia estructura y organización de la institución universitaria. Reflexionar sobre la enseñanza de la psicología implica, en primer lugar, explicitar el tipo de psicología que se plantea como disciplina. El sentido de lo que se va a enseñar y cómo hacerlo depende del sentido que se otorgue a la psicología como disciplina de conocimiento. No reiteraré argumentos ya expuestos inicialmente, por lo que me limitaré a proponer ciertos ejes generales sobre los que debe planearse la enseñanza y, en consecuencia, el ejercicio de la psicología. Esbozo estos ejes a continuación. Primero, especificar la forma en que se concibe el objeto de conocimiento de la psicología, es decir, la naturaleza de los fenómenos psicológicos y, en consecuencia, la lógica de análisis, categorías y métodos que fundamentan tal concepción. Sea cual fuera la elección lógico-epistemológica adoptada, ello implica la cancelación inevitable del eclecticismo como modelo curricular general,
mal epidémico en la enseñanza de la psicología, que confunde el pluralismo como posición crítica frente a otras psicologías con la adopción simultánea de marcos teóricos inconmensurables e incompatibles. El eclecticismo asume incorrectamente que las distintas aproximaciones teóricas corresponden solo a campos temáticos diferentes de un mismo dominio lógico-categorial. El eclecticismo no es causa, sino muestra o síntoma de la confusión que reina en la psicología actual. Un programa debe ser coherente y congruente en lo teórico y lo práctico. Es posible que en un programa coexistan distintas psicologías siempre y cuando se presenten como disciplinas independientes, separadas, con objetos de conocimiento y métodos específicos para cada uno, tal como lo propuse a la Facultad de Psicología de la UNAM en el 89 y no me hicieron mucho caso, y no como compartimentos de una misma disciplina psicológica. Asumir esta opción significa cancelar la idea de una psicología aplicada, profesional, como corpus de la disciplina. Es rechazar la concepción de la psicología como interdisciplina y subrayar su carácter de ciencia empírica. Segundo, un segundo eje consiste en vertebrar la enseñanza de la psicología a partir de la investigación y no de la erudición informativa y o la aplicación con criterios pragmáticos. Dado el carácter de disciplina científica de la psicología, su conocimiento solo puede darse inicialmente a partir de la investigación. El conocimiento auténtico se distingue de la información repetida o de la práctica reproducida. El conocimiento emerge de la práctica teórica y de la de investigar, que siempre van entrelazadas una con la otra. ¿Cómo es posible enseñar una ciencia si dicha ciencia no se cultiva y practica? Informar acerca de procedimientos y hallazgos de una disciplina no equivale a conocer la disciplina. Cualquier disciplina se conoce solo en la medida en que se practica y desarrolla. Y en el caso de la ciencia se aprende solo mediante la práctica teórica y de investigación cotidianas. Saber acerca de otros haciendo ciencia o observar demostraciones de cómo se realiza la investigación no es suficiente para aprender ciencia. Y la psicología, a pesar de sus circunstancias peculiares, no es una excepción a esta regla. Las prácticas teóricas de investigación, de adaptación del conocimiento y de comunicación del conocimiento se desarrollan en circunstancias específicas para cada ciencia, pero siempre involucran grupos que dominan una lógica de análisis, sus categorías, los criterios metodológicos para realizar investigación, sus técnicas y procedimientos, cómo seleccionar y analizar datos, cómo sistematizarlos, cómo valorar su carácter de evidencia y muchas otras actividades. La ciencia no se aprende leyendo libros de texto, resolviendo ejercicios de diseño estadístico, que pienso además que tienen poca pertinencia para la psicología, u observando demostraciones y videos. La ciencia es una forma de vida y su aprendizaje y enseñanza implica estructurar condiciones reales en las que dicha forma de vida se desarrolle y tenga sentido. Tercero, un tercer eje se refiere a la supeditación de la enseñanza a los criterios de lo que se va a aprender y no al revés, como ocurre en la actualidad en casi toda la educación superior. Si la ciencia se aprende en las circunstancias en que se practica y desarrolla la ciencia, entonces la institución universitaria debe estructurar su enseñanza y sus instalaciones y recursos de modo tal que el aprendiz realice las mismas actividades teóricas y prácticas que realiza un investigador formado. Los programas de formación de psicólogos deben especificar las competencias que deben adquirir como generadores, adaptadores, aplicadores, transmisores de conocimiento en ese orden. Hablar de competencias no es hablar como se usualmente, ahora todas las administraciones universitarias hablan de competencias, pero no tienen nada que ver. Objetivos tan generales que más bien parecen cartas de intenciones inespecíficas. Hablar de competencias es hablar de actividades específicas, en circunstancias específicas, que culminan en resultados específicos. En el caso que nos ocupa y dependiendo del marco lógico epistemológico de psicología adoptado, planear competencias significa programar las condiciones y circunstancias en que se realiza la investigación, se desarrolla la teoría y se adapta el conocimiento a aplicar como las situaciones de enseñanza del psicólogo en formación. Para poder cumplir con estos criterios de enseñanza se requiere disponer de docentes que sean a su vez investigadores, que ordinariamente realicen dichas actividades y las dominen, con el fin de poder formar a otros investigadores.
Los docentes deben ser investigadores y teóricos en activo, que dominen su campo de conocimiento y que, mediante el ejercicio especialmente estructurado de su práctica, permitan y promuevan el aprendizaje de sus competencias en sus estudiantes. No se puede aprender la ciencia en el aula, escuchando, leyendo o observando. No importa cuán brillante es el docente que diserte. Además, el docente es solo un reproductor, el docente es solo un reproductor o retransmisor de conocimiento. Lo único que se puede aprender es la información de segunda mano y poco pertinente. Solo se puede enseñar lo que se sabe hacer y solo se puede aprender aquello que el que enseña sabe hacer. El aula o salón de clases y sus vicarios electrónicos no constituyen las circunstancias idóneas para promover competencias científicas. Mucho ojo. De hecho, las aulas salen sobrando. No necesito abundar que con esos criterios el diagnóstico sobre la formación de los psicólogos resulta algo más que alarmante. Un cuarto eje es la articulación necesaria entre los diversos niveles técnicos en que se desarrolla y por consiguiente se adquiere el conocimiento científico y en nuestro caso el de la psicología. Cada psicología y su programa formativo correspondiente debe reconocer los distintos tipos de lenguaje técnico como niveles diferentes de conocimiento y las relaciones que representan entre el lenguaje ordinario, el lenguaje de la teoría general abstracta y sus extensiones a las multidisciplinas e interdisciplinas. Dicho reconocimiento implica distinguir y no confundir los términos y expresiones psicológicas del lenguaje ordinario con conceptos técnicos de la teoría general abstracta. Significa desarrollar un lenguaje técnico relativo a los procesos psicológicos que no sea una simple traducción isomórfica de los términos del lenguaje ordinario. También implica establecer los lazos lógicos correspondientes con disciplinas limítrofes sin incorporar y asimilar sus conceptos como propios de la psicología y sin reducir los fenómenos de dichas disciplinas a fenómenos psicológicos. Finalmente, obliga a no confundir del lenguaje ordinario, los conceptos abstractos de la teoría general, con los conceptos requeridos para el análisis del desarrollo de los fenómenos psicológicos, su individuación y la aplicación de dicho conocimiento en el concurso interdisciplinario con otras disciplinas científicas y las interdisciplinas específicas que tienen el encargo de resolver problemas en los distintos campos del ser humano. El último eje, el quinto, se relaciona con la aplicabilidad del conocimiento psicológico como conocimiento científico y no como sentido común, fruto y producto directo de la experiencia personal y colectiva en el ámbito del lenguaje ordinario. En otros escritos he planteado los problemas relativos a la aplicación